Pain Tisera nota. No soy el creador. Naruto caminó a grandes zancadas por las concurridas calles de Konoha. Se estaba acercando a las 5 p.m. y las calles en el distrito de mercado estaban empezando a estar más ocupadas. En ese momento estaba usando un Enjutsu que lo transformó en un niño de aspecto civil normal. Tenía un poco de compras que hacer. Al llegar a un puesto de comida, le preguntó al dueño cuánto cuesta esto, mientras señalaba con el dedo las manzanas. Son 230 yenes por kilogramos, ¿cuánto te gustaría? El dueño del puesto preguntó con una sonrisa. Dame 1 kilogramos por favor. Naruto respondió con una sonrisa falsa. Sabiendo que el hombre en realidad nunca le sonrió, sino en el enje. Si hubiera estado en su verdadera forma, le hubieran gritado. Había sucedido antes. Tomando rápidamente los frutos y dando el dinero de lo que había ahorrado, se dirigió hacia el orfanato. Estuvo en su habitación en menos de 1 hora. Comenzó a comer las manzanas mientras pensaba en el progreso que había logrado hasta ahora. Era lo suficientemente bueno en sus ojos. Con solo unos meses de autoentrenamiento, pudo acceder a su chakra. Sin embargo, tuvo que aceptar que era difícil sentarse en una posición porque Kami sabe por cuánto tiempo y no hace nada. Sin embargo, los resultados. Ellos estaban allí para que él los viera. Había estado practicando durante los últimos 3 meses en el bosque cerca de la aldea. Sabía que el ninja que patrullaba a lo largo de los extremos de la aldea nunca se acercaba a esta parte de la aldea. Era una especie de base abandonada con la que había tropezado. Había muchas habitaciones pero no se había atrevido a aventurarse más profundo después de haber tropezado accidentalmente con un cable ninja y 3 kunai habían sido registrados en su antebrazo derecho. Se había mordido la mejilla interior solo para no gritar. Lo había hecho antes cuando lo golpearon en el orfanato. Tuvo suerte de haber tropezado, de lo contrario hubiera sido su cabeza. Pero allí también había sido testigo de algo nuevo sobre sí mismo. Cuando se quitó el kunai y lavó la herida que había visto, las heridas comenzaron a cerrarse casi de inmediato. Sabía que no lo habría visto con sus viejos ojos. Fue debido a la claridad que proporcionan estos nuevos ojos. Él entendió que tenía una gran capacidad de regeneración. Después de eso, se había apartado del interior de la base. En cambio, opta por permanecer en la parte exterior. Luego comenzó a hacer flexiones y sentadillas. Él tuvo que decir que fue un fracaso al principio. Apenas había logrado 20 de los 2 antes de tener dolor en todo el cuerpo. Entonces él había meditado. Había sido un poco difícil, pero rápidamente lo entendí. En lugar de pensar en nada como el libro lo había sugerido, había centrado sus pensamientos en un infierno negro. Cada vez que sentía que su mente vagabundeaba, pensaba en llevar sus pensamientos al infierno. Le llevó 5 horas salir de su meditación. Pero se sintió mucho mejor. Después de eso, caminó unas cuantas rondas en el área en la base con la que se sentía cómodo. Este es el régimen que él había estado siguiendo hasta ahora. Después de 1 mes y medio de eso, pudo acceder a su chakra. Era de color azul oscuro. Pero había leído que se suponía que era de color azul claro. Cuando uno hace un esfuerzo muy concentrado para acceder a él, puede verlo arremolinándose alrededor de su cuerpo. Había sido agotador. Había sostenido el sello de Ran por unos 20 minutos antes de caer de rodillas. Le dolió pero ni siquiera tenía energía suficiente para quejarse. Además, no había nadie que lo hubiera escuchado de todos modos. Después de eso, él continuó haciendo eso todos los días. Trataría de mantenerlo por más tiempo y menos concentración. Al cabo de 3 meses, pudo convocar chakra como una segunda piel en su cuerpo. Él no sabía si era un ejercicio común o no. No había aprendido nada sobre cómo controlar el chakra, pero afortunadamente para él, había escuchado a un Jonin de la aldea diciéndole a su equipo de genin que aprendiera a caminar sobre los árboles para mejorar su control de los chakras. Él había usado el mismo principio para caminar sobre los árboles cercanos. Le había llevado mejor parte del último mes bajarlo. Ahora era capaz de trepar a los árboles sin el uso de las manos. Pero había sido difícil. Tenía que empujar constantemente una corriente de chakra a través de sus pies. Incluso un pequeño lapso de concentración detendría el flujo y se desplomaría. Eso había sido realmente útil. Había aprendido a usar árboles para ralentizar su descenso agarrando las ramas. Sin embargo, no había sido bonito. Sus manos habían recibido rasguños por todas partes, sangraba todos los días para tratar de agarrar las ramas cada vez que se caía.
Todavía era mejor que caer de espaldas o peor, cabeza. Había sucedido una vez, afortunadamente, había caído desde una pequeña altura. Ahora podía caminar sobre la superficie de árboles y paredes con facilidad. Incluso podía sacar algunas maniobras aéreas mientras usaba un kunai y luchaba en el árbol. Pero lo más extraño que había enfrentado todavía estaba en su mente. Cada vez que meditaba, comenzaba a escuchar una voz, lo amenazaba con la muerte y lo sacaba de su concentración. Pero sucedió solo cuando sintió que estaba alcanzando alguna barrera en su mente. Por supuesto, no podía ver nada, pero sus instintos se lo habían estado diciendo. Solo deseaba tener un amigo. Él todavía era un niño. Sabía que estaba creciendo más rápido, pero eso no cambiaba el hecho de que era un niño y estaba solo. Él había conocido a una chica. Ella tenía su cabello negro atado en moños y llevaba un vestido rosa. Ella le había hablado y lo había encontrado solo en el parque. Pero una vez que supo su nombre, se había ido. Suspiró. Pensar en eso había hecho enojar. Él sabía que los padres de sus hijos les decían que se mantuvieran alejados de él. Los había visto hacerlo delante de él. Había dolido entonces, pero solo servía para enojarlo ahora. Volvió a pensar en su entrenamiento para alejar esos pensamientos deprimentes. Él había aprendido 2 jutsus. Uno era Kawarimi Jutsu. Fue usado para cambiar lugares. El otro fue Enge. La transformación jutsu. Durante este entrenamiento, descubrió que tenía más chakra de lo que se suponía que era para aquellos de su edad. Fue porque pudo ver más chakra en su Enge. Una gran cantidad de chakra simplemente se desperdiciaba en el aire. Él podía sentirlo. Y sin embargo, duró más de lo que lo haría la mayoría de los genins. Por lo tanto, trató de mejorar su control. Había leído sobre los 3 jutsus básicos y las cosas necesarias para cada uno de ellos. El último de ellos fue Bunshin Jutsu. Fue lo más difícil para él. Requiere la cantidad mínima de chakra. E incluso con sus mejores esfuerzos, todavía bombeaba demasiado chakra. Siempre trató de hacer algunos clones, siempre parecían deformados, faltaban una extremidad o simplemente parecían muertos. Luego, intentó hacer múltiples clones. Había funcionado, más o menos. Algunos eran buenos clones, pero algunos todavía parecían muertos. Una vez más fue golpeado en su parte de control. Él no sabía cómo mejorar su propio control de chakra. Estaba reflexionando sobre algunas ideas. Podía tratar de caminar sobre el agua, una superficie no uniforme. Definitivamente ayudaría. Pero sería difícil también. Él decidió probar eso. También era posible que pudiera usar su chakra para hacer una especie de escudo e intentar mantenerlo con una fuerza mínima. O crea uno con suficiente chakra para que sea visible y reduce lentamente la entrada de chakra al escudo. Sería un buen entrenamiento para su chakra y lo ayudaría a aumentar su capacidad de chakra. Él también tuvo que volverse más sigiloso y engañador. Ese era el aspecto más importante de ser un ninja. Él respiró hondo y se concentró. Había perdido su tiempo para hacer su escudo de chakra a 5 segundos. Pero eso era más de lo que un ninja experimentado necesitaría deshabilitarlo o peor, matarlo. Por lo tanto, estaba tratando de reducir el tiempo requerido. Pero incluso con todo esto, necesitaba un compañero para practicar. Sin práctica, no sabía dónde estaba en términos de habilidad. No tenía un entrenamiento adecuado en ninjutsu, taijutsu o genjutsu. Ni siquiera podía aprender genjutsu debido a su falta de control de chakra. Solo podía aumentar su resistencia física para el taijutsu. No tenía nada de lo que aprender ninjutsu, solo los 3 jutsu básicos requeridos en la Academia Shinobi estaban disponibles. La postura del taijutsu dada también era básica y ella había pasado por eso. Sin práctica, no habría ninguna mejora. Tendría que esperar hasta que se uniera a la Academia de Shinobi para realizar el entrenamiento práctico. Su primer año en el programa de lectura y escritura había terminado y comenzaría su próximo año en 20 días. La fecha de inicio fue el 12 de agosto. Él tenía una buena comprensión del lenguaje hablado y escrito. Pronto cumpliría 5 años. Su cumpleaños fue el 10 de octubre. Decidió tomar unos días fácil en su entrenamiento físico y hacer un trabajo de campo. Vea cómo otros genin y tal actuaron, funcionó. Sabía que genin trabajaba en equipos de 3 con Jonin Sensei. Él ya había terminado sus manzanas y así decidió hacer una ronda alrededor de Konoha e irse a dormir temprano. Al día siguiente, se despertó temprano como de costumbre e hizo sus rituales matutinos. Estaba contento de que al menos le dieran suficiente agua para lavarse bien y lavarse los dientes.
Por otra parte, no querrían que yo apestara como una mierda y caminara alrededor de ellos. Pensó con amargura. Salió sigilosamente del apartamento con la bolsa de dinero que contenía sus ahorros. Afortunadamente para él, su cuidador era indiferente con él. Por lo tanto, se le dieron sus asignaciones diarias adecuadamente. Después de salir del área, entró en un callejón cercano y se inclinó de la forma habitual que tomó. No cambió mucho, su cabello era negro y se recostó en lugar de mantenerse recto como siempre. Sus rasgos más distintivos, las marcas de bigotes en su mejilla desaparecieron. Sus ojos se volvieron de un profundo color marrón. Su voz se hizo un poco más profunda y su altura aumentó en 4 o más pulgadas. Salió del callejón y caminó hacia el distrito Shinobi. Podía ver muchas tiendas relacionadas con Shinobi. Kunai, shuriken y cuchillos arrojadizos, espadas, etc. estaban en exhibición. También leyó sobre varios rollos, pergaminos que podrían usarse para almacenar cosas. Él decidió comprar algunos. Pero cuando se les preguntó, resultó que no eran tan baratos. Él solo compró uno. Fue un rollo de longitud medium. Tenía un diseño extraño en él. Le dijeron que pusiera un poco de chakra en el sello cuando se llamó el diseño. Había leído acerca de las focas pero no estaba al tanto de su aspecto. Pero ahora tenía una vaga idea al menos. Luego se acercó sigilosamente a un espacio entre 2 edificios y modificó su enje. Cambió sus paños al de genin normal sin la diadema. Luego fue a una tienda que vendía libros sobre Fuinjutsu, es decir, el estudio de las focas. Él trajo 2 de los principiantes. Afortunadamente, los libros eran más baratos que los productos de focas reales. Parecía que el arte real de Fuinjutsu era muy difícil y solo unas pocas personas mostraron interés en él. Los únicos maestros actuales del sello en Konoha eran Hiruzen Sarutobi el Hokage, y uno de sus estudiantes Jiraiya del Sannin. Además, se dijo que el anciano Danzo también era maestro de focas. Después de obtener sus libros, los almacenó en su nuevo rollo de almacenamiento. Mientras estaba a punto de salir de la tienda, vio hojas de papeles amarillentos. El encargado de la tienda los cortaba en pequeñas formas cuadradas. Le preguntó al tendero por curiosidad. ¿Para qué sirve esto? El dueño de la tienda lo miró y dijo: estos son documentos de chakra, se usan para verificar la afinidad elemental. ¿No lo sabes? En lugar de entrar en pánico, Naruto negó con la cabeza negativamente y dijo: no, yo estoy en el 2.º año de la academia. Tenía curiosidad. El tendero asintió en comprensión y le dijo el precio y cómo comprobar las afinidades. Naruto trajo 5 de ellos ya que las afinidades aumentaron con el tiempo y es posible que tenga que verificar sus afinidades nuevamente. Él los puso en su pergamino también. Él había usado un total de 7 ryu. Un ryu era igual a 100 yenes. Con eso salió de la tienda. Él puso el pergamino en el bolsillo de su pantalón. Luego salió en busca de los campos de entrenamiento. Volvió a cambiar rápidamente a su anterior enje y comenzó a caminar en la dirección de los campos de entrenamiento. Caminó lentamente por los jardines, vio y escuchó lo que se les decía a los niños. Casi podía distinguir todas las palabras pronunciadas si podía ver los labios del que hablaba. Su percepción excepcional le dio esta habilidad. Sin embargo, tuvo que refinarlo. Sus ojos, al parecer, no estaban en su apogeo. Tal como él. Tendría que mejorar las habilidades que ya tenía. Aprendería algo nuevo cuando lo hiciera, pero tenía que mantenerse en lo más alto en lo que sabía. Después de hacer una ronda completa por los terrenos, había reunido suficiente información. Había visto a un Jonin que le daba papeles a sus alumnos y les canalizaba el chakra en sus respectivos periódicos. Los genins aprendieron sus afinidades. 1 era fuego y 2 eran tierra. Él vio lo mismo con algunos otros equipos. También aprendió algunos ejercicios para elementos de fuego, tierra y agua. Pero todo lo demás era casi exactamente lo que hizo o incluso menos para ninjutsu. Estos genins habían estado fuera por solo un mes más o menos, por lo que se esperaba. Pero tenía que decir que su taijutsu era muy bueno al menos en comparación con él. Dudaba que pudiera unirlos en puro taijutsu. También resolvió llevar su control de chakra a otro nivel para poder practicar en genjutsu. También tuvo que aprender una forma de evitar que genjutsu lo afectara en absoluto. Eran más peligrosos. Incluso una distracción de segundos podría significar vida o muerte. Había visto a una niña de ojos rojos poner un genjutsu en su sensei en su práctica. El sensei había usado un sello de mano tipo Ram y empujado un pulso de chakra a través de su propio cuerpo para interrumpir el chakra que entraba en su sistema.
Pudo ver el flujo de chakra en detalles menores, pero entendió que funciona a un nivel más profundo. Podía hacer que su chakra siguiera latiendo dentro de su cuerpo, interrumpiría cualquier cosa que ingresara en su sistema de chakras o podría hacer un escudo de chakra permanente como una segunda piel. Pero esta opción tenía un inconveniente. Le daría apertura al oponente cuando él, el Naruto mismo, estaba usando un jutsu. La primera opción fue mejor, ya que sería útil en el control de su chakra también. Así, con eso decidido, aceleró el paso y caminó de regreso al orfanato. Una vez en el orfanato, dejó el pergamino debajo de la cama. No quería que se pusiera en las manos de nadie. Entonces decidió tomar un baño rápido y hacer algo de meditación. Él solo hizo eso. Regresó de su subconsciente a la conciencia después de aproximadamente 2 horas. Luego comenzó a estudiar el libro sobre Fuinjutsu que había comprado. Luego integró Fuinjutsu en su régimen de entrenamiento. También comenzó el ejercicio para mover su chakra alrededor de sí mismo. Resultó ser más agotador de lo que había pensado. También fue doloroso. Sentía que algo dentro de él se estaba reorganizando. Fue muy doloroso por decirlo menos. Afortunadamente, había leído que experimentar con chakra había tenido consecuencias peligrosas. Así que se había metido una mordaza en la boca y se había mordido antes de comenzar con el proceso para no alertar a nadie. Un año después, sabía que sería difícil. Le había tomado casi 6 meses de sudor en sangre y lágrimas para hacerlo correctamente. Pero resultó ser muy bueno. Su experiencia imitando con turbulencia en su chakra tuvo los resultados deseados. Ahora lo estaba haciendo sin ningún esfuerzo consciente. Su control de chakra se había disparado. Mientras que antes tenía dificultades para hacer Bunshin correctamente incluso si intentaba ganar 50 o así, el poder que había puesto había sido más que necesario e interrumpió al Bunshin. Ahora podría hacer 3 o más Bunshins perfectos con facilidad. Él fue capaz de caminar sobre el agua fácilmente. Incluso podría hacer algunos movimientos complicados en la superficie sin hundirse. También fue capaz de aprender a usar Kunai y Shuriken correctamente. Su objetivo era muy bueno. Había empezado a cazar cerca de la base. Había sido difícil pero aprendió. Había hecho algunas rondas más por el distrito Shinobi. Debido a que pudo cazar, estaba ahorrando más dinero que antes. Tenía suficiente para comprar las cosas básicas más Shinobi. Su estudio en focas también tuvo los resultados deseados. Su mejor comprensión lo hizo aprender el arte muy rápido. Aunque no había hecho ningún sello real, sabía que podía hacerlos si era necesario. Lo único que le faltaba eran las herramientas. El papel especial y la tinta especial. La tinta fue fácil de hacer. La tinta más fácil disponible es sangre. Pero realmente no quería sangrar lo suficiente como para reunir la cantidad requerida. De todos modos, la sangre se usaba mejor para los sellos más complejos. Conocía la construcción de etiquetas explosivas, pesas de entrenamiento, rollos de almacenamiento y algunas modificaciones de las mismas. Estaba fascinado con los rollos de almacenamiento. Fue un Fuinjutsu de alto nivel. Implicaba rasgaduras dimensionales. Algo de eso estaba por encima de su cabeza. Incluso con la ventaja de sus ojos, no entendía estos conceptos. Él necesitaba un maestro real para ellos. O al menos alguien que le explique mejor esos conceptos. Ahora entendía por qué el Irashini del cuarto Hokage nunca se repitió. Fue uno de los sellos más complicados que existen. Aunque estaba seguro de que podía replicar la resocupación del cuarto si tenía una idea básica de cómo funcionaba. Fue porque había llevado su manipulación de chakras a un nuevo nivel para él mismo. Podía hacer bombas de chakra y ejercicios con la manipulación pura del chakra en bruto. Había oído que alguien llamado Kakashi había hecho un movimiento con la manipulación de los rayos de chakra puro. También había aprendido acerca de sus afinidades con los chakras. Tenía viento y afinidades con los rayos. Él estaba sorprendido. Había llegado a saber que muchos genin ni siquiera tenían uno. El papel se había partido en 2 y ambas partes se habían arrugado. Se había comprometido a aprender la afinidad del viento ya que el rayo era más peligroso. Lo manejaría cuando tuviera una buena comprensión del viento. Experimentar en el viento era definitivamente menos peligroso ya que solo afectaría su psique externa si fallara. Mientras que fallar en un rayo significaría peligro de freír su propio interior. Aunque todavía hizo el ejercicio más básico para los rayos. Él podría generar chispas en sus dedos. Si no practicaba esto, sería muy difícil debido a que tanto el viento como los rayos eran elementos opuestos.
Al poner a un lado todo su progreso, había pasado por lo peor que podía tener en este pueblo. Retroceder, en su 5º cumpleaños, había decidido ir al parque. Él no había estado en un enge. Ese fue su mayor error. Era el día del ataque Kyuubi. La gente celebró el día. Fue como un gran festival en el pueblo. Hasta ahora, nunca había salido en este día en particular. Ni siquiera había comprendido su significado para sí mismo y mucho menos para el pueblo hasta hoy. Pero él lo aprendería hoy. Ya había aprendido en la biblioteca cómo el 4º Hokage había muerto mientras mataba al demonio. Tonto decidió que la gente lo dejaría. Pero cuando la gente comenzó a notarlo, la atmósfera se volvió más fría. Si la apariencia pudiera matar, habría estado muerto una y otra vez. Él tragó saliva y decidió regresar. Era de noche y muchos de los shinobi también estaban allí. Sabía que no podía tomarlos a todos. Y no estaba de humor para mostrar sus habilidades. En realidad, podría obligarlos a atacarlo con la intención de matar en lugar de simplemente lastimarlo. Pero cuando comenzó a regresar, una turba lo seguía. Mucha de la gente venía detrás de él. Él podía sentirlos. Empezó a correr, los pasos también aceleró. Sintió que le arrojaban algunos kunai y shuriken. Él los evadió. Pero uno cortaba la parte inferior de su capa. Él comenzó a correr aún más rápido. Él tuvo que salir. Sabía que si el empujón llegaba a su fin, derribaría a todos los que pudiera con él. Afortunadamente, tuvo más resistencia que los aldeanos y la mayoría de la mafia se quedó atrás. Pero se estaba volviendo más peligroso. A partir de ahora sus perseguidores eran todos ninja. Realmente no habían empezado a atacarlo. Solo unos pocos shuriken y kunai. Él echó una mirada hacia atrás. Se están acercando. Pensó con pánico. En su pánico, se resbaló y se cayó de bruces en el camino de tierra. Gruno había olvidado una de las reglas básicas de la vida shinobi. Siempre ten en cuenta tu entorno. Y ahora estaba rodeado. ¡Qué patético! ¿Es el demonio tratando de disolvernos? ¿Ves mostrando la fachada de un niño? Nah, creo que aún no está a pleno rendimiento. El 4º hizo un número después de todo. Pero no podemos matarlo. Se supone que se convertirá en un arma de Konoha. ¿Crees que es prudente dejar que gane poder? Bueno, creo que está ligado en este cuerpo y mente, y Danzo-sama es conocido por crear armas para Konoha antes. Eso es verdad, y tener a Kyuubi como arma nos convertiría en la fuerza principal, así que vamos a patearlo y divertirnos un rato. Hubo ruidos de aprobación en el comentario, y con eso comenzó la tortura. Naruto había logrado mantenerse firme y los miraba asustado. Al principio tenía miedo, pero tenía asegurada su supervivencia con los 2 últimos comentarios. Al menos yo no moriría. Aquí hoy pensó, pero estaba confundido con otros comentarios. Kyuubi, demonio, 4º, arma, Danzo, no podía entenderlo. Y no tenía tiempo para hacerlo. Comenzaron a golpearlo y patearlo. Se sentía dolorido por completo. Sabía que algunos de ellos estaban Jonin. Hubiera estado muerto si realmente lo hubieran querido. Especialmente sin tomar represalias. Se resignó a su destino. La sangre salió volando de su boca y se rompió. Nariz. Algunos de sus dientes fueron noqueados, pero aún no había gritado. Su ejercicio de control de chakra había sido más doloroso en un nivel más profundo. Estas eran solo heridas superficiales que sanarían en una hora. Pero fue un error. Debería haber fingido dolor. Porque los siguientes comentarios lo congelaron. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no grita el Kyuubi? Creo que le gusta el dolor. O tal vez tiene una mayor tolerancia al dolor. Entonces, ¿qué hacer? Sus voces eran impacientes. El último habló. Entonces déjalo un poco de shock. O tal vez quemarlo. Hubo risas. Y entonces el mundo de Naruto estalló en dolor y gritó como si no hubiera un mañana. Voló sobre los voltios de electricidad cargados a través de él. Sus nervios estaban en llamas. Él sufrió un espasmo. Entonces sintió como si estuviera quemado, su piel estaba humeando, afortunadamente se había acurrucado en una bola y su cara se había salvado de las quemaduras. Su escudo de chakra que había creado para proteger cayó. Había estado disminuyendo los efectos de los jutsus hasta ahora. El control completo se hizo pedazos. Continuó hasta que estuvo inconsciente. Estaba seguro de que podría haber seguido después. El flash finaliza,